Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Hola, ¿qué tal? Nuestro saludo a todas y a todos los que nos acompañan regularmente en este programa de Diálogo Constitucional que organizamos el estudio de Eguiguren y Grandes y LP, Pasión por el Derecho. El día de hoy he invitado para que me acompañen a mis colegas, profesores de Derecho Constitucional y colegas del estudio, el doctor Alberto Cruces y el doctor Juan Carlos Díaz. Vamos a conversar sobre un tema que en las últimas semanas ya es una constante y es una preocupación, ¿no? El papel y la intervención del Congreso respecto a las instituciones del sistema de justicia y su autonomía. Porque hacía tiempo que no teníamos tantas semanas donde es de público conocimiento la propuesta, el debate de iniciativas parlamentarias, sea de reforma constitucional, sea de reforma legal, que desaparecen algún órgano del sistema de justicia o que buscan modificar su composición. Y quizás la primera reflexión que tendríamos que hacerlo, ¿cómo ve cada uno de ustedes? Pues, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la razón, la finalidad de esta activa presencia del Congreso queriendo modificar aspectos vinculados a las instituciones del sistema de justicia, su autonomía, su composición, su desempeño? Entonces, podríamos empezar contigo, Alberto, tu primera reflexión sobre esto. Sí, es un primer paso de una reflexión que va a tocar varios puntos en realidad. Yo creería que, como bien dice Francisco, le hemos perdido un poco el paso al Congreso. El Congreso se ha venido reuniendo, ha venido aprobando y discutiendo tanto a nivel de comisión como a nivel de pleno diferentes proyectos de ley y dictámenes que inciden sobre órganos del sistema de justicia, como bien dices, modificándolos, suprimiéndolos, extendiendo el plazo de gestión de sus directivos. Y eso, en suma, genera una situación de incertidumbre, creo, sobre todos los operadores de justicia y sobre todos los que participamos en este sistema. Decía que me parece que le hemos perdido el paso porque son tantas decisiones que se vienen tomando que incluso quienes estamos directamente interesados en el funcionamiento del sistema de justicia ya no podemos estar al tanto de cada cosa que se modifica. Y eso creo que da cuenta de un problema central, ¿no? Que es que estamos en un contexto en el que se están tomando decisiones sin una debida deliberación, que no es un tema menor, no es un tema político tampoco, sino es un tema jurídico estrictamente, ¿no? Que además el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia lo ha señalado. El hecho de que los órganos políticos tengan que decidir y tomar decisiones de este tipo no los exime de tener una debida deliberación contrastando con los expertos, con las entidades involucradas, como no se ha venido haciendo, y eso es algo en lo que el Congreso creo que a todas luces está fallando. Las motivaciones creo que pueden ser diversas, pero si me atrevo a soltar alguna idea, creo que lo que podemos ver, por lo menos de los efectos, no podremos ver en la mente de los congresistas, pero sí sobre lo que se aprueba, es que hay un interés en incidir en el resultado de algunas investigaciones y algunos procesos, incluso en trámite, que tienen consecuencias penales. Y creo que eso es especialmente sensible en nuestro país y en la búsqueda, pues, de la lucha contra la corrupción. ¿Tú, Juan Carlos, qué piensas? Bueno, Francisco, en primer lugar, agradecerte la invitación para estar acompañándote en el programa, así como con Alberto. Yo creería que tomando lo que ha señalado Alberto, tomando lo que has señalado tú y poniendo una perspectiva, si cabe, de marco teórico de referencia, ¿no? Sabemos que nos insertamos en el marco de una democracia liberal, entre comillas, en donde uno de los principios básicos es que para salvaguardar la libertad de las personas hay que ponerle límites al Estado. Y eso, como vemos a partir de la narración que ha hecho Alberto, los distintos temas que están en discusión, se va desfigurando y se va configurando una suerte de
como denomina Rosalind Dixon, ¿no? Esta profesora australiana, un constitucionalismo abusivo, ¿no? O un constitucionalismo iliberal, ¿no? En donde en el centro no está la protección de la libertad de las personas, sino la concentración del poder de uno de los poderes del Estado, ¿no? Y curiosamente, esta figura del constitucionalismo abusivo como concepto de reflexión no nace a partir de experiencias latinoamericanas en donde se ha utilizado los mecanismos democráticos, la dación de leyes, ¿no? Para ir concentrando y liberar de ciertos niveles de control político y judicial a la figura del presidente de la República, ¿no? El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, en ese momento con Rafael Correa, ¿no? Pero que entre nosotros llega con un cariz distinto, ¿no? En donde tenemos un Congreso que a lo largo del tiempo, ¿no? En los últimos 6, 7 años más, perdón, desde 2016 a la fecha, es decir, en los últimos 8 años, ha venido poco a poco desmontando la estructura institucional constitucional que establecía un sistema de frenos y contrapesos. Hoy en día no se puede efectuar una cuestión de confianza por temas vinculados con reformas constitucionales, por temas de política general, de interés, ¿no? General de todos, sino algo más acotado a las políticas propias del gobierno. Ha habido un uso poco desmedido, ¿no? De las vacancias por incapacidad moral, no quizás en el último caso de Castillo, pero sí como un mecanismo de desestabilización del gobierno, lo que impide, ¿no? Ejecutar políticas públicas. Se ha recortado, ¿no? La facultad de poder emplear el referéndum como un mecanismo para habilitar una posible reforma constitucional, y en los últimos 3, 4 años vemos cómo hay toda una andanada de iniciativas de distinto tipo que en un momento no prosperaron, pero que hoy están prosperando, vinculados con el sistema de justicia, ¿no? Y quizás para poner de relieve por qué el problema del sistema de justicia es porque el sistema de justicia es el que efectúa, ¿no? Un control jurídico sobre el cómo se ejerce el poder político, ¿no? Y en esa línea, a propósito de los proyectos que comentaba Alberto, que tú también traes a colación en el tema, ¿no? Vemos que hay un interés por parte del Congreso de manejar las instituciones del sistema a través, ¿no? Por ejemplo, de la designación o cómo se conforma, ¿no? Un órgano como lo es todavía la Junta, pero que ya se amenaza con suprimirla a través de la Escuela Nacional de la Magistratura, ¿no? Y esto tiene una incidencia porque es el órgano que finalmente va a decir quiénes son jueces, quiénes son fiscales, y eso tiene una incidencia posterior, ¿no? En cómo se desenvuelven los procesos judiciales de investigación contra actores políticos, ¿no? Entonces, todo esto dentro de un marco legal, a partir de competencias constitucionales, ¿no? Porque la Constitución establece que el que da las leyes es el Congreso, ¿no? Y eso se da a través de un marco legal que se aprueba por el Congreso y que luego, cuando eventualmente se busca, ¿no? Un control constitucional a nivel del Tribunal Constitucional, vemos que en la práctica el tribunal es diferente, por decirlo en términos elegantes, al poder del Parlamento, y no hay un efectivo control sobre esta producción legislativa, ¿no? Entonces estas cosas lo que nos van diciendo es que hay un proceso de paulatina, progresiva concentración de poder en manos del Congreso, y estaríamos entrando a una suerte de autoritarismo parlamentario, ¿no? Si no es que ya lo estamos en él, ¿no? Justo sí, yo quiero iniciar mi intervención tomando eso que dices, ¿no? Y para que no parezca, digamos, una afirmación o un mero prejuicio, ¿no? De este autoritarismo parlamentario, de este afán de control de un órgano político como es el Congreso, de las instituciones del sistema de justicia, de su composición, de sus integrantes o de la labor que cumplen, ¿no? Hagamos un rapidísimo recuento, aunque todos seguramente, no solo nosotros, sino también quienes nos acompañan en este programa, pues lo tenemos en la cabeza, pero recordemos, ¿no? El primer objetivo fue en su momento la Junta de Justicia, ¿no? Recordemos, casi poco después de que en la Junta de Justicia se inician las investigaciones disciplinarias que luego han concluido con la destitución de la exfiscal de la Nación, Benavides. El Congreso primero intentó, por un procedimiento sumario, remover a todos los integrantes de la Junta. Se frenó un poco por la presión pública e inició contra ellos, más bien, un procedimiento para destituirlos por un juicio político, ¿no?
querían sacar a los 7. Finalmente lograron los votos para sacar a 2, de una manera bien discutible en cada una de las votaciones. En el caso de Aldo Vázquez, con una revisión de la votación un tiempo después para alcanzar los votos, y en el caso de la doctora Inés Tello, discutiéndose si 1 o 2 de los que votaron estaban habilitados para votar. Pero ya, sacaron a esos 2, por lo menos. Estas personas consiguen una medida cautelar del Poder Judicial para reponerlos en sus funciones de manera provisional. Inmediatamente el Congreso plantea un competencial y obtiene del Tribunal Constitucional, en vía cautelar también, enervar la eficacia de esa sentencia hasta que se pronuncie la Corte Suprema, ¿no? Pero ahora, y ya vamos a conversar inmediatamente después con mayor calma de este proyecto de creación de la escuela judicial, tiene como una de sus medidas concretas la desaparición de la Junta de Justicia y su sustitución por esta escuela judicial, que tomaría sus funciones, ¿no? Seleccionar, nombrar, ascender a los magistrados, jueces y fiscales de todos los niveles, y además designar a quienes van a tener a su cargo la función disciplinaria, ¿no? Pero de costadito, no solo crear un nuevo órgano llamada escuela judicial, no, es desaparecer, ahora sí, desaparecer a la Junta de Justicia, que todavía no cumple su primer periodo de funcionamiento. O sea, la descarto cuando ni siquiera le he dado mayor oportunidad, no, ni siquiera la quiero perfeccionar, eso lo vamos a conversar inmediatamente después. Pero no quedó ahí. El Congreso, de manera prepotente inválida, inhabilitó a la doctora Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, que era fiscal suprema, pasándole seguramente o queriéndole imponer diversas cuentas, y para contar con modificación de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? La inhabilitan. Ya sabemos que el Poder Judicial, en la vía penal, la Corte Suprema ha confirmado que no hay mérito para juicio, que no hay delito. Y la primera decisión que se ha obtenido a nivel de la Sala Constitucional de la Corte Superior ya ha dicho también que la inhabilitación que se le impuso no es válida, y la ha repuesto en ejecución inmediata de sentencia. O sea, Fiscalía. Pero ahora también hay proyectos para cesar a la Junta de Fiscales Supremos y sustituir a sus integrantes. En fin, vamos a conversar seguro de eso, de ese proyecto también después. Respecto a la función jurisdiccional electoral del Jurado Nacional de Elecciones, han habido diversas denuncias constitucionales, sobre todo contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado supremo, Jorge Luis Salas Arenas. Precisamente luego de que no prosperó las denuncias por fraude electoral, pero también recordemos, Salas Arenas fue el magistrado ponente en una decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el indulto a Fujimori. No es casual, ¿no? Y así podríamos seguir recordando diversas medidas que se aprueban, algunas que implican reforma constitucional en el Congreso. Y la razón yo creo que es bien clara, porque siempre se ha dicho, ¿no?, que en política no hay coincidencias. Plantearse ahora todos estos temas, ¿por qué el Congreso está tan preocupado en las instituciones? Porque claro, quieren afectar y controlar a los órganos que nombran a los jueces, a las instancias que designan a los fiscales, o que señalan qué fiscal va a investigar, por ejemplo, a los congresistas llenos de denuncias penales. Entonces sí, yo coincido contigo, hay una intención clara de concentración del poder político del Congreso sobre las instituciones de justicia. Lo que es grave y lo curioso, ¿no? Sí, pues no es el Poder Ejecutivo, el presidente, como suele ocurrir, es el Congreso. En este escenario indudable, nadie puede decir que estamos exagerando ni volviéndonos locos, son datos objetivos. Podría valer la pena conversar un poquito, empezando por ti, Alberto, sobre este proyecto de la escuela judicial. Alguna vez conversamos sobre el dictamen, aquí algunos, con algún invitado, pero ya en vísperas de que se cierre esta legislatura, que es otro apuro del Congreso, aprobar, por ejemplo, esa iniciativa de reforma constitucional para tener una primera aprobación ahorita, antes de que se cierre la legislatura. ¿Cómo ves tú cuáles serían las principales objeciones, también virtudes, que las encuentras, a esta creación de esta escuela de la judicatura o escuela judicial?
Sí, bueno, tal vez señalar esto último que dices, ¿no? Las posibles virtudes. ¿Y por qué las posibles virtudes? Porque si estuviéramos en un lienzo vacío, donde tuviéramos que soltar ideas sobre cómo llevar el sistema de justicia, mejorar el sistema de justicia, una escuela judicial no suena mal. Y a muchas personas seguramente la primera impresión no va a ser mala. Pero esto se da en un contexto, ¿no? Y creo que aquí ese contexto es lo que manda. El proyecto, lamentablemente todavía no hemos podido tener el dictamen, solamente el La última, predictamen. claro. La última versión que va al pleno todavía no ha sido difundida en la página web, pero la versión anterior, que no va a diferir mucho del resultado final por lo que se ha escuchado en los debates en el Congreso, básicamente tiene esta gran reforma que es trasladar, o sea, eliminar la Junta Nacional de Justicia y trasladar todas sus competencias principales en cuanto a designación, ascenso y destitución, es decir, la carrera judicial y fiscal en manos de esta escuela, bajo la lógica de que esta escuela tanto va a asumir las funciones de la Academia de la Magistratura, es decir, la Que formación de también jueces y desaparece. fiscales, que desde luego también desaparece, y sobre ella las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Lo cual, nuevamente digo, en teoría no pareciera ser una mala idea, pero los detalles siempre mandan, ¿no? Se está generando también un consejo interinstitucional de la justicia, en el cual participan no solamente esas instituciones, sino también órganos políticos, lo cual es una situación atípica, ¿no? Porque no es un órgano de coordinación técnica, sino es un órgano de coordinación política entre instituciones del sistema judicial y sistemas y instituciones propiamente políticas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ese tipo de grandes consejos que lo hemos tenido informalmente, como el Consejo de Estado, en realidad tiene una lógica distinta, ¿no? El Consejo de Estado es para situaciones excepcionales y no es frecuentemente convocado. Este Consejo Interinstitucional sí tiene ese rol más de seguimiento y es un espacio que debe llamar la atención porque pone en cuestión un principio tan importante como el de independencia judicial. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el tema del mismo Consejo Directivo, que a diferencia de lo que se tiene hoy en la Junta Nacional de Justicia con 7 miembros, acá serían solamente 3 miembros, representantes del sistema de justicia y un representante entre los ex rectores de universidades públicas y privadas mayores o de mayor de 50 años de antigüedad. Con lo cual es un universo bastante reducido de donde seguramente habrá algunos especialistas, pero no necesariamente la mayoría lo sean, y más bien parece puesto de alguna manera para involucrar a determinadas personas en la dirección y en la toma de las decisiones más importantes de este órgano que es la Escuela de la Magistratura, ¿no? Entonces, creo que son, por lo menos estas dos instituciones que se están creando dentro de este gran marco, son instituciones poco pensadas que no van en una lógica de carrera judicial, sino van más bien en una lógica de reparto de espacios de poder entre los organismos políticos y judiciales compartiendo un mismo espacio, lo cual, como digo, pone en riesgo la independencia judicial no solamente para estos casos que pueden tener índole política, sino también para cualquier tipo de caso, ¿no? Donde el Estado, el gobierno va a tener un rol y el legislativo, desde luego, va a tener un rol mucho más cercano al sistema de justicia y eso tiene consecuencias para todo tipo de caso que se someta al sistema de justicia. Juan Carlos. Muchas gracias. De mi parte, quisiera retomar la idea esta de la concentración o la fusión, un solo órgano, ¿no? Por un lado de la Academia de la Magistratura, por otro lado de la Junta, porque hoy en día lo que tenemos es un sistema que, al estar separado, claro, técnicamente se hacen cursos de formación, especialización, preparación, tanto para el ingreso, el acceso a la carrera judicial, como para el ascenso o progresión en la misma. Y por otro lado, el órgano encargado de la selección del universo de candidatos es totalmente distinto, ¿no? Y eso garantiza, en esencia, la imparcialidad de quién va a seleccionar a los candidatos y candidatas a jueces y fiscales, ¿no?
en un escenario de concentración, esa imparcialidad del órgano de selección se pierde, porque pues evidentemente tratándose de una sola institución encargada de formar y de seleccionar, no hay una imparcialidad por parte de ese órgano de selección, ¿no? Lo cual, claro, resta objetividad a los procedimientos que puedan darse de selección de candidatos y candidatas a ocupar plazas en la carrera judicial y fiscal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sumando al punto de vista de Alberto, ¿no? Con relación a la conformación del órgano de gobierno o de dirección de esta escuela judicial o Escuela Nacional de la Magistratura, al establecerse, ¿no?, un mecanismo de designación y no un concurso público de selección de los directivos, eso tampoco garantiza objetivamente que haya un elemento meritocrático en la selección de los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, ¿no?, para integrar este órgano de selección y de formación y selección, ¿no? Igualmente, ¿no? Cuando se establece que el representante de las universidades es elegido por las universidades más antiguas sin mayor indicación del cómo se va a realizar el proceso, apunta pues a elecciones más de tipo político, ¿no? O designaciones, a dedo, por decirlo de alguna manera, poco brusca, ¿no? Y eso apuntala a restarle un menor margen de independencia, ¿no?, al órgano que se está proyectando crear para decidir tanto sobre la formación como sobre la selección de quienes van a ser jueces y fiscales a todo nivel, ¿no? Y eso, evidentemente, como decía Alberto, son elementos que objetivamente no garantizan, ¿no?, la independencia judicial, recordando que la Constitución y la Convención Americana no establecen que deben haber procesos adecuados de selección que garanticen, ¿no?, a partir de elementos objetivos, que quienes sean seleccionados puedan efectivamente ser independientes, ¿no?, frente al poder político de turno, ¿no? Sí, yo participé como invitado en un certamen organizado hace algunas semanas por el Colegio de Abogados de Lima. Fueron 3 mesas de ponentes, no me acuerdo exactamente cuántos éramos, pero seguramente eran 3 o 4 por mesa, o sea, más de 10 expositores. De variada presencia, algunos más académicos, algunos más abogados, algunos que venían de experiencia como jueces, como fiscales, ¿no? Y de este evento, la impulsora del proyecto de la creación de la escuela judicial, que como idea podría no estar mal, que es la doctora Gladys Echaíz, ha dicho hace poco en la nueva sustentación del dictamen que su proyecto ha recibido en general amplio respaldo de instituciones y personas, y que han habido solo unas pocas observaciones y que casi las personalizó de ese foro del Colegio de Abogados al cual ella se refería, y dijo principalmente que provenían del doctor Samuel Abad, claro, dijo, abogado de la Junta de Justicia, así que ya sabemos, ¿no?, o del doctor Francisco Eguiguren, que hizo un comentario hepático respecto al Congreso, diciendo cosas que no voy a repetir para no ofender al Congreso, pero cosas como que el Congreso no era confiable porque no tenía legitimidad, porque tenía alto nivel de desaprobación, o que el momento y oportunidad de esto no era confiable. Bueno, yo me reitero en eso, ¿no? Quien diga que no es cierto que el Congreso goza de escasísima popularidad, menos del 10%, y quién puede decir negar cuáles son los motivos que estamos comentando, ¿por qué ahora, no? Aquí no es discutir en abstracto una creación de una escuela judicial, lo cual puede ser un debate interesante que requeriría una sustentación mucho más técnica que la que puede o es capaz de hacer el Congreso, ¿no? Pero el momento es sospechoso y, como decíamos, en política no hay casualidades, ¿no? Y bueno, no fue cierto pues que solo Samuel y yo tuvimos opiniones en contra, ¿no? Para no citar demasiados nombres, Javier de Belaúnde fue enfáticamente contrario, Nelson Ramírez fue enfáticamente contrario. De los 10 o 12 participantes, solo uno se manifestó favorable y otra se manifestó un poco tibia. Pero habían exministros de justicia, todos fueron contrarios. Y el Colegio de Abogados ha cuestionado enfáticamente la medida. La Academia de la Magistratura se ha opuesto a ella. La Junta de Fiscales o el Fiscal de la Nación se ha opuesto a ella.
¿Quiénes la respaldan? Sí, hay uno que otro. ¿Quiénes? Si colocamos en una balanza la experiencia, la representatividad de que o sea que no es cierto que la medida ha recibido un amplio respaldo y que no tiene observaciones. No es cierto. Dicho esto, claro, como se ha señalado acá, ese día nos preguntábamos, yo me preguntaba, a ver, una escuela judicial, ¿en qué país importante la escuela judicial, academia, como se llame, concentra las funciones de formación y capacitación, que es una labor educativa, formativa, y la labor de decidir sobre el nombramiento, la promoción, el ascenso de los magistrados? ¿A dónde? ¿En qué país importante ocurre esto? ¿No? Además, ¿cómo se va a llamar escuela el órgano que maneja la carrera judicial, ¿no? Es para edulcorar el concepto de que es un ente formativo académico, que como decía alguno de ustedes, integrado por 3. Esos 3, uno que viene elegido por la Corte Suprema, uno que viene por los fiscales y otro de rectores de universidades, tienen en sus manos decidir la vida, la suerte de la carrera, del ingreso, la promoción o eventual sanción dentro de la carrera judicial. 3. ¿No? ¿Desde cuándo? Sí, una escuela podría ser el órgano que dentro de este sistema tuviera a su cargo, por ejemplo, en la etapa inicial, preparar las evaluaciones de conocimientos y de destrezas para los candidatos a la función judicial. Pero quien decida es el responsable de evaluación integral, que hoy es la Junta. ¿Por qué no la Junta? ¿Qué tiene de malo la Junta como órgano, no como discutamos personas? ¿Qué tiene de malo la Junta como órgano colegiado frente a estos 3? ¿Por qué 3 son mejor que 7? Acuérdense, la Junta es elegida por una comisión integrada por cabezas de órganos, ¿no? Pero tiene una composición más plural. Entonces, ¿dónde, no? ¿Dónde? ¿Cuál es el fundamento académico, técnico para esto? Y por último, un par de cosas que vienen así también de rebote, ¿no? Mientras esta Junta, este nuevo órgano, esta escuela no se instale y no cumpla las funciones de... Porque eso sí, los designados tienen que entrar en un proceso de formación, a un curso teórico práctico en la función. Mientras esto no ocurra y no hayan magistrados egresados de esta nueva escuela, ¿a quién se le encarga realizar nombramientos, promociones, ¿no? O a quién en otra transitoria, de este caso al desaparecer a la Junta de Justicia, le entrega la competencia para designar al jefe de OMPE y al jefe de RENIEC, al Senado. Un órgano político designando a quienes manejan los procesos electorales. Por eso es sospechoso este proyecto. Pero bueno, hay otros temas, ¿no? Ya entrando a la última vuelta de nuestro programa, hay otros proyectos, otras iniciativas que inciden en el tema de justicia. Yo no sé si tú quieres, para no encasillarte, comentar alguno, Alberto, tú, Juan Carlos, yo también, algunas cosas que se están planteando allí. Porque esto no es solo la escuela judicial, lo que se está queriendo promover y liquidar a la Junta o a la Academia de la Magistratura. Hay proyectos para interferir o sacar a la Junta de Fiscales, en fin, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, bueno, y tal vez antes de hablar de un par de proyectos, hablar de un par de temas de contexto que creo que han quedado en el tintero, ¿no? Uno que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Como bien se ha señalado, estamos al término de una legislatura, se ha programado varias sesiones del Pleno del Congreso hasta el día sábado, en principio, y esta es una de las últimas oportunidades precisamente para aprobar todo, ¿no? Recordemos que si estamos hablando de reformas constitucionales como la de la Escuela de la Magistratura, estamos hablando de votaciones en 2 legislaturas, tendría que darse una hora y otra en la siguiente, estaríamos hablando de agosto, y en paralelo, como una alternativa, está también corriendo el plazo para la conformación de la comisión que ya ha sido llamada por el Defensor del Pueblo, la comisión ordinaria, para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque ya corresponde hacer el concurso y el recambio a fines de año. Entonces, estamos en un momento crítico, ¿no? Donde si es que no se aprueban estas iniciativas, de todas maneras está corriendo en paralelo otro concurso que podría dar resultados que tampoco sabemos cuáles son las garantías para el funcionamiento de estas instituciones. Y un segundo factor que creo que hay que tomar en cuenta y nunca creo que podemos dejar de lado es el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque
Creo que siempre es bueno recordar que el año pasado se dio esta jurisprudencia que revivió la teoría de que hay actos políticos que no son justiciables, y este hecho, Claro, que grave que el juicio político no sería justiciable. llevando esa teoría a los extremos, no serían justiciables. Y de ser así, pues estamos hablando de un nuevo espacio que genera una situación de impunidad, ¿no? Entonces, el rol del Tribunal Constitucional frente al Congreso creo que es importante en el marco también de los conflictos competenciales que se han planteado ya algunos y los que podrían plantearse en el futuro. Respecto de los proyectos de ley que están en ciernes, creo que son varios los que se pueden mencionar. Están algunos directamente vinculados al sistema de justicia, otros han quedado en el camino, por ejemplo, aquellos que estaban vinculados a establecer un control férreo sobre las ONGs. En principio ha quedado fuera de la agenda del Congreso y era una discusión muy fuerte sobre la libertad de asociación, pero todavía están en discusión, por ejemplo, estas decisiones, o se han aprobado incluso estas decisiones sobre la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, ¿no? Que es un tema sumamente preocupante y que también tiene un impacto directo sobre decisiones en curso, en procesos en curso en el sistema de justicia, ¿no? Lo cual creo que es particularmente grave. Bueno, y parte retomando un poco lo que ha dicho Alberto, hemos estado viendo aspectos más de tipo institucional, organizativo del sistema, pero bajando un poco a la situación de casos concretos, ¿no? El caso que señala Alberto es uno de ellos, el de la entrada en vigencia, ¿no? Del Estatuto de Roma y del convenio por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y desde cuándo serían vigentes, ¿no? Estos van a incidir directamente en varios procesos judiciales, ¿no? Y esa es una injerencia del Congreso en procesos judiciales en trámite, ¿no? Es una de las garantías de la independencia, ¿no? Que nadie puede abocarse a causas pendientes ante los órganos jurisdiccionales. Y además de hace poco, ¿no? Se aprobó por parte de la presidenta, se promulgó, se publicó por parte de la presidenta de la República esta ley que exonera, ¿no? A los partidos políticos de responsabilidad penal, y que ya hubo un pedido de aplicación de esta norma legal en el marco de un proceso penal, el que estaba en curso contra el Partido Nacionalista, ¿no? Por haber recibido aportes de campaña por parte de la empresa Odebrecht, ¿no? Entonces, estos casos van evidenciando ya, no solamente a nivel macro institucional, sino también a un nivel más, claro, no es pequeño, pero micro, cómo va ingiriendo también el Congreso en procesos judiciales y, claro, cuál es la herramienta de salvaguardia, ¿no? Alberto hacía referencia a la labor del Tribunal Constitucional frente a las normas legales, ya sea en el marco del proceso competencial o quizás en el proceso de inconstitucionalidad, pero también no olvidemos que jueces y juezas tienen la potestad y el deber, ¿no? De aplicar el control difuso, mediante el cual se pueden ir aplicando estas normas que inciden en procesos judiciales, ¿no? A efectos de salvaguardar principios y derechos y valores constitucionales. Hay herramientas, en todo caso tendrá que también, frente a otros proyectos que se vayan aprobando, poder ir planteando, ¿no? Quizás procesos de amparo, ¿no? Procesos de amparo contra normas, ¿no? Entre otras alternativas que puedan darse, ¿no? Claro, y un poco para concluir, como ya tú señalabas, hemos estado hablando esencialmente de reformas orgánicas, ¿no? Algunas que requerirían reforma constitucional, que dicho sea de paso, el Congreso busca hacer siempre sin la necesidad de convocatoria a referéndum, ¿no? Pese a que la Junta Nacional de Justicia nació como consecuencia de un referéndum. O sea, son reformas hechas por el Congreso en ese cenáculo cerrado y que evitan ir al referéndum, ¿no? Bueno, pero sí, se ha dicho, han habido también interferencias concretas en decisiones judiciales ya adoptadas. Por ejemplo, el proceso competencial, que ya refería yo hace un rato, interpuso el Congreso contra la medida cautelar que otorgó el Poder Judicial a 2 de los integrantes de la Junta de Justicia inhabilitados, ¿no? En clara intromisión e interferencia en procesos judiciales en curso. Tan es así que está pendiente de decisión en la Corte Suprema, ¿no? Pero no solo eso. A propósito de la decisión judicial favorable obtenida en el amparo por la doctora Ábalos y de su reposición, ya se está planteando también, y se insiste en esta falsedad, y se están
muchas voces que no son coincidencia que aparezcan en esta campaña desde el Congreso de ciertos intereses, ¿no? Que dicen que la sanción en el juicio político es una cuestión política no justiciable. Pero es que eso es, hace muchísimo tiempo en nuestro país y en el continente es mentira. Y lo digo, mentira. La Corte Interamericana a principios de este siglo dispuso la reposición de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, paradójicamente, destituidos por el Congreso. Y hay jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en estos años que sí permite un control judicial ulterior si en la sanción impuesta por el Congreso en el juicio político se ha violado el debido proceso o hay alguna arbitrariedad. Y hasta hay sentencias recientes del Tribunal Constitucional que lo sugieren, pero no, hoy se está queriendo vender como imagen ante la ciudadanía. Esa es una decisión política no justiciable. Bueno, la experiencia jurisprudencial interamericana y del tribunal en el Perú no permite concluir en eso. Y la opinión de los principales especialistas tampoco, porque eso sería regresar al poder omnímodo. Porque, termino con eso, lo que estaría buscando el Congreso es un poder incontrolado e intocable, ¿no? Ya no pueden ver mis decisiones sancionadoras. Está bien que el Congreso diga no me pueden interferir en mi tarea legislativa, me parece bien, ¿no? Pero ya tus medidas sancionadoras, ¿y por qué no? ¿Qué órgano que impone sanciones está exento de control jurisdiccional en nuestro país? Cuando el Tribunal Constitucional, incluso ha dicho en algún momento que no hay zonas del ejercicio del poder exentas de control jurisdiccional ulterior, ¿no? Entonces, o querer sacar a la Junta de Fiscales o querer digitar quién llega o no al puesto para ver quiénes son los que me van a juzgar. O sea, estamos ante una situación verdaderamente alarmante y yo creo que si el Congreso no es capaz de ser sensible, no a lo que estamos solamente conversando aquí, sino a tantas voces autónomas que se plantean, no queda otra que instituciones de la comunidad jurídica y de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados, que ya está actuando, en este sentido el Colegio de Abogados de Lima y su decano, ¿no? Las facultades de Derecho, los colegios profesionales también del país, las federaciones de estudiantes de Derecho, por lo menos la comunidad jurídica le diga al Congreso en estos temas, estás haciendo mal, estás abusando del poder, estás incurriendo en este constitucionalismo abusivo que estamos diciendo, basta ya, ¿no? A ver si así por lo menos algunos congresistas se persuaden de que no se trata de imponer a última hora todo esto. Bueno, veremos cómo termina esta legislatura y seguramente podremos conversar finalmente qué ha sido aprobado y qué no, y qué podremos hacer contra lo que parezca que no debió aprobarse y terca y persistentemente se ha hecho. Nos despedimos. Hasta un próximo programa de Diálogo Constitucional. Siempre es un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, reiterarles nuestro agradecimiento por la deferencia de acompañarnos. Hasta pronto.